Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vamos a aprender a preparar esta receta americana de granola. Granola, como sabéis, es un desayuno muy sano y muy popular últimamente y hoy aprenderemos a prepararlo casero. Y hoy, como siempre, os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser un ingrediente de granola que es el nuez. Nuez en checo se dice oříšek. Muy bien, y vamos con los ingredientes. Cuando veáis lo fácil que es esta receta y lo poco que necesita, realmente podéis optar por unos ingredientes de calidad. Así que vamos a necesitar 3 vasos de copos de avena, después un vaso de mezcla de semillas. Yo tengo, por ejemplo, semillas de girasol, semillas de calabaza, un poquito de semillas de lino, sésamo, pero podéis mezclar lo que más os guste. Aquí tengo una mezcla de nueces, un vaso. Lo mismo, los nueces que más os gusten, pues ponéis en este vaso. Aquí tengo un vasito pequeño de aceite, preferiblemente un aceite sin sabor muy intenso. Este es un aceite de girasol. Aquí tengo un vaso con sirope de arce. Después necesitaremos una pizca de sal, un poquito de canela y unos frutos deshidratados. Yo tengo, por ejemplo, arándanos, pero podéis elegir pasas, lo que más os guste para añadir a esta granola para que sea todavía más rica. Y vamos con la preparación, pero antes de que empecemos a mezclar todo, nos conviene ya ponernos precalentar el horno a 180 grados y allí podemos empezar. Empezaremos con la avena, nos la ponemos en el bol, seguido los nueces y las semillas. También echamos sal y un poco de canela y ya podemos darle un primer movimiento para ya empezar a mezclarlo bien. Y ahora el acto seguido va a ser añadirle el sirope de arce, bien por todo. También os comenté que si no tenéis sirope de arce, podéis usar cualquier otro sirope y también podéis usar miel. Y por lo último añadiremos el aceite. Y ahora tenemos que mezclar hasta que veamos que todos nuestros ingredientes estén bien empapados. Y una vez unidos todos nuestros ingredientes, me he preparado una bandeja con papel de horno y ahora lo vamos a poner todo a la bandeja. Así que tiramos lo posible sin la cuchara. Y repartimos en toda la bandeja. Hacemos una capita. Muy bien, y una vez en la bandeja, con el horno precalentado a 180 grados, lo ponemos en el horno y lo dejamos durante más o menos entre 10-15 minutitos, dependiendo de vuestro horno. Y más o menos a la mitad del tiempo, cuando se está horneando, la sacamos y le vamos a ir dando vueltas. Muy bien, y una vez le hemos dado vuelta, la volveremos a poner en el horno. Cuando la sacáis del horno, no os preocupéis cuando veis que no está dura, porque el efecto de endurecer se producirá al enfriarla. Aquí tenemos la granola sacada del horno y enfriada. Como podéis ver, se ha quedado dura, así que es el momento ahora de digamos, romperla.
en pedacitos, y también es el momento cuando le podamos añadir los frutos secos que queremos o la fruta deshidratada, pasas, lo que queráis añadirle. Y terminamos de romperla y separarla un poquito. Y así nos ha quedado la granola de hoy. Miren qué cantidad. Como habéis visto, es una receta muy fácil de hacer y realmente es un súper bonito regalo, así que si queréis también la podéis preparar y regalarla a vuestros amigos, familiares o quien queráis. Espero que os haya gustado esta receta de hoy. Como siempre, si os gustan recetas internacionales y no estáis suscritos, suscribiros. Y si me estáis mirando ya desde hace tiempo, muchísimas gracias y nos veremos, como siempre, en la próxima receta. ¡Chao!